Saludo a todos mis seguidores de Discoser o Siral. Soy quien les habla. Son llamados sinónimo de genios, nombre de quienes sus propios poseedores hicieron inmortal en la memoria del hombre. Conocemos poco o nada de las mentes más brillantes que el hombre haya poseído y aún posee. Cómo pensaban y qué las llevó a pensar en lo que el resto no se planteaba y aún no nos planteamos. Los seres normales vivimos intrigados sobre cómo arribaban a sus conclusiones aquellas mentes privilegiadas que haya parido el hombre o la humanidad. Dentro de nuestras limitaciones, no alcanzamos a comprender cómo resuelven problemas imposibles con la simpleza aparente que nos saca de quicio. Ellos inventan máquinas y aparatos que han impulsado a la humanidad a nuevas generaciones, por estar tan equivocados como para creer que la creación es cosa simple. Las personas comunes buscamos en sus obras recetas mágicas o métodos infalibles para que nos guíe hacia el éxito fácil o la victoria inmediata. Para usted, para usted, para aquellos que nos dedicamos a construir, descifrar, inventar y descubrir conocimientos aún no exploradas, aún no imaginadas, que ni siquiera existen, que ni siquiera se han planteado por pregunta, como por simple curiosidad. Y lo peor es que nadie te escuchará, y en el peor de los casos, morir en las sombras. Mucho nos esforzamos no por fama y dinero, sino sencillamente para que reconozcan nuestra existencia entre millones. Su motivación era y es única y exclusivamente creativa. Ser el primero en la vida del hombre, ser el primero para nuevas generaciones, ser el primero en resolver un enigma. Más allá de cualquier cuestionamiento, más allá de es que nos sentimos solos. Sacrificamos un gran porcentaje de nuestras vidas para que únicamente quedarnos sin nada que extrañar. Puede que nuestras existencias sean recordadas por generaciones, y en lo que concierne en nosotros, seguimos siendo fracasados. Fracasados como padre, esposo, hijo, fracasados como persona. Pues solo existimos como humanos, puesto que invertimos un gran porcentaje de nuestras vidas en libros o ideas que el hombre reverenciará como genialidad. Un éxito que muchos tienen que tragar amargamente, como el caso de Einstein, que vivía en la absoluta soledad porque así lo deseaba. No obstante, si uno está dispuesto a sacrificar su vida con el propósito de trascender en el tiempo, puedes comenzar por abrazar la soledad con la finalidad de probar la ignorancia. ¿Por qué tan ignorantes podemos ser? Mialik, un célebre psicólogo, realizó entrevistas a 90 genios con distintas especialidades. La conclusión a la que llegó es que todos tenían una voluntad de cuestionarse y buscar el máximo conocimiento de la realidad y una curiosidad e impulsividad por encima de la media. Asimismo, Rainer Maria Rilke, en unas cartas a un joven poeta cadete de la escuela militar austrohúngara, dejó un mensaje para la juventud en la que dice: «Mas acaso estás precisamente en las horas que la soledad crece, pues su desarrollo es doloroso como el crecimiento de los niños y triste como el comienzo de la primavera. Ello, sin embargo, no debe desconcertarle, pues lo único que por cierto hace falta es esto: soledad, grande, íntima soledad, adentrarse en sí mismo y durante horas y horas. Esto es lo que importa saber conseguir, estar solos como estuvimos solos mientras en Terrator nuestro Iván
Los mayores de un lado a otro se mostraban atareados, y porque nosotros cada entendimiento de sus quehaceres. Así entenderíamos que la soledad es tal vez el ejercicio más natural a nuestro alcance. Es allí cuando logramos cultivar algunos estados más nutritivos para la mente y el espíritu. Y sin dar mucha relevancia a lo primordial, también dijo, así que no debes asustarte, y cuando una tristeza se alce ante ti, más grande de lo que jamás has visto, cuando una inquietud pase como sombra de luz, y nube sobre tus manos y sobre lo que hagas, debes pensar que la vida no te ha olvidado, que te tiene entre las manos, no te dejará caer. ¿Por qué querrías excluir de tu vida toda inquietud, todo dolor, toda melancolía, si no sabes lo que estas condiciones están haciendo por ti? Así también todos, en algún punto de nuestras vidas, nos hemos preguntado el gran dilema entre las personas promedio y las personas con una creatividad sobresaliente. Y es la siguiente: ¿los genios nacen o se hacen? Para muchos, la capacidad de un hombre relevante a lo promedio o patrones medibles en el razonamiento de mortales en millones es que nacen. Esto podría deberse a un errado falta de conclusión que se llega a menudo por aquellos que siempre obtienen una calificación alta sin ningún aparente esfuerzo, a lo que nos lleva a imaginar que posee un cerebro súper desarrollado. Después de un gran debate iniciado por Birford, psicólogo líder que dio un enfoque científico sobre la creatividad en los años 60, los psicólogos llegaron a la conclusión que la creatividad no es lo mismo que la inteligencia. Un individuo puede ser mucho más creativo que otro que es inteligente, o mucho más inteligente que creativo. Marilyn Bossahan, cuyo coeficiente intelectual es de 228, no ha contribuido precisamente mucho a la ciencia o el arte. Ella es, en cambio, una columnista de preguntas y respuestas en la revista Variety. Muchos físicos tienen un coeficiente intelectual mucho más elevado que el ganador del premio Nobel, Richard Feynman, que muchos reconocen que es el último gran genio americano. Su coeficiente intelectual era de un respetable 122, pero nada que sobresaliera excesivamente. Es aquí donde se podría decir que la capacidad de las supuestas mentes privilegiadas se debe a la constancia y los sacrificios personales como hombre y entregarse plenamente como humano sin mayor perjuicio. He llegado a más de 900 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos.
He fallado una y otra vez en mi vida, pero nunca me he dado por vencido. Uno puede pensar que estas confesiones provienen de una persona cuya vida fue un completo desastre. Sin embargo, fue de Michael Jordan, el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Michael tenía claro que en el mundo hay dos tipos de personas, las que querían algo que ocurra y las que hacían que ocurran y las que hacen que las cosas sucedan. El sociólogo Harriet Superman publicó un estudio interesante de los ganadores del premio Nobel que vivían en Estados Unidos en 1977. Descubrió que 6 de los estudiantes de Enrique Fermi ganaron este premio. Ernst Lawrence y Niels Bohr tenían 4 cada uno. Thomson y Ernest Rutherford entregaron entre ellos a 17 premios Nobel. Esto no fue un accidente. Es obvio que estos premios Nobel no eran solo creativos por derecho propio. También fueron capaces de enseñar a otros a pensar de una forma creativa. Mucho se ha hablado sobre la genialidad de estos individuos, pero poco o nada se menciona o se estudia sobre la soledad, esa tendencia de no reconocernos a nosotros mismos, de no saber si estar vivo o estar muerto puede ser lo mismo. Como un gran ejemplo a Newton, quien era un ser oscuro, distante y solitario, un individuo que ni siquiera se daba la molestia de tener amigos o hacer amigos, de quien se presume que murió siendo virgen. Se suele creer que las personas de alto nivel intelectual pasan menos tiempo de intimidad con otras personas, y aunque se cree que el problema es algo puramente social, en realidad es algo más complicado. Algunos estudios sugieren que las testosteronas actúan en contradicción con los químicos que influyen en la inteligencia, y la actividad sexual aumenta los niveles de testosterona. Por otra parte, tiendan a tomar decisiones racionales y evitar los impulsos espontáneos. El sexo, en ese sentido, es una pulsión física y psicológica que las personas más racionales tienden a evitar. Para saber si la hipótesis de que el sexo nos hace más inteligentes, los investigadores vieron que la actividad sexual influía en la estructura de las neuronas del cerebro y en las funciones hipocampo experimentados con ratas. Se introdujo la mitad macho y la otra mitad hembra. En una parte de los machos se les permitió tener relaciones sexuales una vez y al resto una vez al día durante 14 días. Las ratas que tuvieran sexo una vez tenían niveles de hormonas de estrés elevados, así como también más neuronas. En las ratas que tenían sexo todos los días se mostró un crecimiento pero más moderado. En el caso de las mujeres, el aumento de determinadas hormonas mejora la agudeza mental, la concentración y el tiempo de reacción. Estadísticamente, las mujeres más inteligentes tienen senos más grandes. Al parecer, esto no es una simple casualidad estadística, sino que está relacionado con el hecho de buscar una pareja reproductiva. Además, según algunos científicos, también hay un tema de desarrollo. Un cerebro bien formado y que funcione correctamente puede reproducir más de las hormonas que controlan el crecimiento del pecho. Y muchos podríamos imaginar que ante la ansiedad, estrés y un vacío profundo en el corazón, podrían llegar a un deterioro en el aspecto físico o psicológico, ya sea por falta de alimento o de descanso, o un consumo excesivo de drogas o licor. La mayoría de los hombres eligen drogas como la metafina, el éxtasis y el alcohol. Algunos estudios científicos señalan que los niños más inteligentes tienen más probabilidades de volverse alcohólicos. La lista de artistas que supieron caer y arrastrarse a través del empregante camino del maligno elix es extensa. En el caso de la literatura, los casos son más conocidos. Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Charles Bukowski, Truman Capote, o los mismísimos Faulkner, Hemingway y Joyce, siendo algunos de los más claros ejemplos.
Ante esto se ha visto que los grandes genios tienen hobbies completamente triviales y al factor un completamente aburrimiento con la facilidad de porque su inteligencia supera la mayoría de las tareas cotidianas. Concentrarse en actividades monótonas y rutinarias ayuda a distraerse y dejar volar su imaginación y a la vez llevarlos a ideas brillantes. Garabatear dibujos o abstractos que no guardan relación lógica entre sí y que no forman un conjunto con sentido, favorece el progreso creativo de pensamiento, lo cual los conduce a grandes ideas y mejores decisiones y mejores conclusiones. No obstante, se suele distinguir como unos seres excéntricos el trastorno de déficit de atención o el trastorno obsesivo-compulsivo, además de trastornos de la personalidad como la bipolaridad. A esto se suma además los trastornos como el insomnio. Son algunos trastornos que muy amenamente padecen aquellos que poseen una creatividad muy alta. Hemos visto que las personas más inteligentes no siempre son las que más contribuyen. También hemos notado que la inteligencia y la creatividad tienen caminos distintos y lo que hacen los genios a los genios es puramente esfuerzo y esfuerzo. Para la sociedad es difícil aceptar los cambios, ir en contra de la corriente, romper con lo establecido. Pretender cambiar el sistema de creencias de una sociedad es uno de los principales desafíos que tienen las personas más innovadoras y visioneras. Siempre los genios fueron acusados por sus ideas cuando éstas se salían de lo aceptado generalmente. Las personas más inteligentes tienden a tomar perspectivas más innovadoras que los distinguen de los demás. Muchos hombres quienes pasaron como sinónimo de genios tenían un peculiar método de pensamiento. Picasso y Freud tenían una forma de trabajar basado en el error y el ensayo. Detectaban un problema, trabajaban en una solución, la probaban y de este resultado extraían conclusiones para tener un mejor resultado en la siguiente vez. Niels Bohr creía que si juntabas los opuestos, entonces suspendes tu pensamiento y tu mente te traslada a un nuevo nivel. La suspensión de un pensamiento permite una inteligencia más allá del pensamiento y te permite actuar y crear una nueva forma. Leonardo da Vinci creía que para obtener conocimiento sobre la forma de un problema había que comenzar por aprender cómo reestructurarlo en varias maneras. Sentía que la primera vez que observaba el problema estaba demasiado predispuesta. A menudo el propio problema se reconstruiría y se convertía en uno nuevo. Einstein examinaba mentalmente un problema, siempre encontraba necesario formular su objeto con todas las formas diferentes posibles, incluyendo el uso de diagramas. Luego visualizaba soluciones y creía que las palabras y los números como tales no jugaban un papel significativo en el proceso de pensar. Aristóteles consideraba a las metáforas una señal de genialidad. Creía que el individuo que tuviera la capacidad para percibir las semejanzas entre dos áreas separadas de la distancia y pudiera enlazarlas conjuntamente era una persona con un don especial. En algún punto de la historia se le preguntó a Einstein lo siguiente: ¿cuál era la diferencia entre él y las personas promedio? Y esto fue lo que respondió: si le preguntas a la persona promedio cómo encontrar una aguja en el pajar, la persona se detendría cuando encontrara la aguja. Un genio, por otra parte, seguiría buscando por todo el pajar en búsqueda de todas las posibles agujas. Y esta es la diferencia del pensamiento que diferencia a los mortales promedio y los mortales con una inquietud de querer saber más y más. Lo más notable en el campo del conocimiento es que no necesitas ser una buena persona o poseer una buena personalidad al que les agrade al resto. Solo tienes que ser tú mismo y ser lo suficientemente hombre, ser lo suficiente humano para levantarse ante las fronteras y barreras que el hombre te limita. Ser capaz de decir: yo con este cuerpo, con este nombre, con estos deseos por la vida,
He existido entre millones y muero con dignidad, con la cabeza en alta, con la cabeza llena de conocimientos y el corazón vacío, como un mendigo por diosero. Eso significa ser considerado genio. Si estás dispuesto a aventurarte en búsqueda de nuevas fronteras, puedes hacerlo. Nadie te lo impide. Pero debes meditar el que solo es un camino lleno de espinas y de sacrificios. Pero con el tiempo, cuando más te sumerjas en la soledad, más aprenderás de ti mismo. Recuerda, personas como nosotros no tenemos objetivos, metas ni sueños, solo un propósito, puesto que los objetivos, metas y sueños te aferran a la vida. Para construir un propósito, con el tiempo comprendes que necesariamente requieres renunciar la vida como hombre y aceptar la vida de un humano. Al adquirir conocimiento solo aprendes una sola cosa como hombre: experimentar dolor, tristeza y soledad. En este punto debes tener en cuenta que puedes caer en el más profundo abismo, pero si eres lo suficientemente tú, podrás encontrar tu propio propósito. Oye esto, nadie te podrá aconsejar, nadie te podrá precisar con precisión o lo que exactamente deseas escuchar. Solo tú puedes responderte, porque ese es el camino en busca del conocimiento. El mejor consejo que podrás escuchar es aprender a estar quieto y tener la suficiente paciencia como para llegar a la respuesta. Debes ser lo suficientemente tú como para comprender que cada peldaño, cada pizca de conocimiento adquirido no se da de la noche a la mañana o de un momento a otro. Puede tomarte años de investigación o de estudio. Puede tomarte toda la vida para comprender una simpleza. Lo que para el resto del mundo será algo profundo y intenso, para ti solo debe ser algo simple y curioso. Siempre debes propagar el hecho de que lo que uno adquiere como comprensión para el resto del mundo solo debe ser entendimiento. Bajo ningún motivo puedes dejar lo que has comprendido sea tomado como una verdad definitiva, porque solo eres un hombre entre miles de estrellas que brillan. Muchos te aconsejarán y dirán que ese no es el camino, que pierdes el tiempo tratando de comprender algo que no tendrá sentido o utilidad en tu vida, algo por el cual nadie te agradecerá o algo por el cual no es garantía de tener una vida con todas las comunidades. Pero ¿qué saben ellos el deber de asumir la existencia como humano, que muy al final de sus vidas se dicen, si pudiera comenzar de nuevo, lo hubiera arriesgado todo? ¿Qué saben ellos si en algún momento de sus vidas han tenido que sacrificarse a sí mismos, como para maravillarse del mundo? ¿Qué saben de tener el valor y la confianza necesaria, lo necesario como para enfrentarse al mundo con su ignorancia? Si he visto más que otros, es porque he trabajado más que el resto.